El gobierno anunció una baja en el precio de los combustibles a partir de septiembre, de acuerdo al nuevo mecanismo de fijación de tarifas en base a la evolución del precio de paridad de importación. El Ministerio de Economía y Finanzas y además el Ministerio de Industria, Energía y Minería anunciaron que la nafta Super 95 bajará de 70,81 pesos por litro a 70,41 pesos por litro, lo que significa una caída de 0,40 pesos por litro en el surtidor. En el caso del gasoil 50S, la rebaja es de 0,76 pesos por litro, ya que pasa de 50,70 a 49,94 pesos por litro. Entonces, bueno, yo me pregunto, ¿por qué bajan menos de lo que suben los combustibles? Y si en todo caso las subas son más significativas que las rebajas, o esta rebaja puntualmente, que es la primera desde que se implementa este sistema, ¿no? Por eso vamos a charlar con el economista Juan Manuel Patiño para que nos explique un poco entonces esta situación. ¿Qué tal, Juan Manuel? Gusto de saludarte. Buen día, ¿cómo están ustedes? Todo bien, por suerte todo bien. Bueno, evidentemente esta rebaja que tuvo el precio del combustible es menor a lo que han sido las subas. Esto no lo decide el gobierno uruguayo, ¿no? ¿Podría hacerlo? A ver, para explicar un poco una introducción general de por qué discutimos estos temas en Uruguay, nuestras tarifas públicas tradicionalmente se utilizaron como instrumentos de política macroeconómica. Es decir, si queríamos hacer un ajuste fiscal, si teníamos algún año electoral, se utilizaban las tarifas públicas como mecanismo para ajustar las finanzas. ¿Esto qué significa? Que los precios de estas tarifas no necesariamente reflejan el valor de mercado que tendrían que tener o no reflejan los costos más los márgenes que debería de tener ese producto puntual, llámese luz, agua o en este caso combustible. Desde 2002, cuando se crea la USEA, ¿no?, que es la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua, la idea es darle a este mecanismo de modificación de los precios del combustible más previsibilidad, más racionalidad y separarlo del proceso político. Finalmente, con la aprobación de la ley de urgente consideración, se le dieron amplias atribuciones a la USEA para que ellos puedan fijar un precio, que se entiende como precio de paridad de importación, asignarle algunos costos extra y enviar al Ejecutivo, al Poder Ejecutivo, con una frecuencia mensual aproximadamente, lo que sería para ellos el precio correcto que debería tener los combustibles en Uruguay. Hasta ahí vamos bien. Sí. Este año particularmente ha sido muy especial para el mercado de la energía porque veníamos de la pandemia, donde el precio del barril de petróleo bajó muchísimo, pasó de más de 60, casi 70 dólares a cotizar a 20 dólares en un momento, en 2020, sobre mayo, y desde comienzos del año, de 2021, aumentó desde aproximadamente unos 50 dólares hasta los 70, 73 que lleva a la actualidad el barril Brent. Eso significa que acumulado en el año hay una suba de petróleo del 40%. Esto eventualmente, aun si el gobierno no hubiera adoptado este mecanismo de ajuste del precio de los combustibles, se iba a pasar a precios igualmente. Eso es lo primero que hay que entender. El aumento era inevitable, porque el petróleo aumentó 40%. Eso es lo que la gente tiene que entender. De lo que se trata ahora es entender, bueno, ¿en qué consiste este nuevo mecanismo, ¿no?, para fijar el precio de los combustibles, la actualización del precio de los combustibles? Consiste en sumar un precio de paridad de importación, más sobrecostos netos, más un costo por distribución, más las tasas y los impuestos que estén afectados en el caso de los combustibles. El que es más técnico y más, si se quiere, un poco complicado de explicar es el PPI, el famoso precio de paridad de importación. Claro. Lo que este precio incluye básicamente es del FOB, que es el valor, ¿no?, de la mercancía puesta en el barco, con los costos de transporte, etcétera. Y aquí aparecen algunas precisiones técnicas que es interesante tener en cuenta cuando uno sigue, bueno, ¿por qué baja el Brent y no baja tanto la nafta en Uruguay? Bueno, el FOB utiliza como referencia el barril refinado, no petróleo crudo, de la costa del Golfo de México. El Brent es la referencia para el mercado europeo, que básicamente es el petróleo que se extrae del Mar del Norte. Entonces acá tenemos una pequeña diferencia y un matiz para entender por qué no va a seguir necesariamente siempre el precio del petróleo Brent. Sobre este precio de FOB, se cargan fletes, se carga seguro, hay gastos de internalizar el combustible, gastos de transporte, márgenes,
también está el costo por la mezcla de los biocombustibles, y ahí llegamos al precio PPI. Sobre ese precio PPI, que sería, para que se entienda, el PPI es un precio teórico que equivale al costo que un importador tendría por hacer lo mismo que hace en campo, básicamente. ¿Qué sucede una vez que tenemos este precio de paridad de importación? A la hora de calcular el precio final tenemos que sumar un factor X. El factor X son los sobrecostos que se entiende, la URSEA, que es la unidad reguladora, entiende que ANCAP incurre en ellos. Básicamente por subsidios que hacen. Seguro. Por ejemplo, subsidio de Supergas. Supergas, claro. Por ejemplo, el subsidio que hace con el Portland, entre otros, más un sobrecosto que se tiene, que es estructural de la propia empresa por las propias dinámicas de su operativa. Este sobrecosto está estimado en 3 pesos, para que se entienda, ¿no? Entonces, de un PPI para, por ejemplo, la nafta super, ¿no? 95, que el PPI sería 29.26, acorde a la último informe, 29.26 pesos, de un total de 70.41, 29 es el PPI, 3 son los sobrecostos, y sobre esos valores que estamos sumando, tenemos que incluir otras cosas, que son, por ejemplo, los gastos por fletes y gastos por distribución y los gastos por comercialización, que son las bonificaciones a las estaciones de servicio. Sí. Esos son 9, 10 pesos más. Y sobre eso tenemos que sumar impuestos y tasas que equivalen aproximadamente a 28 pesos. 29. Básicamente así es como se compone el precio del combustible en Uruguay, por lo menos el precio de la nafta super. El gasoil, las proporciones son un poco diferentes porque técnicamente es más barato, pero básicamente está la misma idea. PPI, sobrecostos, y el comiso de gasoil en este caso, impuestos y los costos de flete y de distribución. Para entender cómo se compone el precio del combustible hoy día en Uruguay, ¿no? Está, la verdad, o sea, ese desglose que acabas de hacer es realmente interesante y claro para que la gente sepa cada vez que va al surtidor, en definitiva, por qué está pagando lo que está pagando por litro de combustible. Así que ha sido muy claro y muy ilustrativo en cuanto a cuánto va de impuesto, de todo lo que acabas de detallar cada vez que pagamos un litro de combustible. Así que bueno, y además otra cosa, habrá que ir acostumbrándose a esto porque ya el sistema está operativo, ha tenido algunas alzas en el precio, pero es la primera vez que baja. Es algo significativo porque en realidad, como decíamos, ¿no? 40 centésimos por litro de combustible genera que en 20 litros el ahorro sea de 8 pesos, ¿no? Pero bueno, habrá que ver cómo sigue comportándose a nivel internacional para ver si puede bajar un poco más o en definitiva volverá a subir. Muchísimas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes. Muy amable. El economista Juan Manuel Patiño estuvo acá explicando detalladamente en qué consiste, ¿no? O qué es lo que tiene como costo cada litro de combustible que nosotros pagamos. Realmente interesante.